7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador con la unidad nacional. Queremos dar la bienvenida a dos reconocidos periodistas e investigadores, Juan Carlos Calderón de Plan B y Cristian Zurita. Les invitamos para analizar a propósito del caso Metástasis y la presentación de documentos como fue y nuevas acusaciones, como ocurrir el 3 de enero último, y que incluyó a 8 personas más en este proceso que ha constituido un escándalo inédito en el Ecuador, dada la dimensión de los hechos y la vinculación del narcotráfico. Precisamente Plan B presentó un análisis que da cuenta en donde la fiscal general vinculó a 8 personas más en el caso Metástasis, y ahí involucró, por ejemplo, al juez Carlos Zambrano, al fiscal Víctor Hugo Alcíbar y otros. Quiero empezar con Juan Carlos Calderón. ¿Qué representa estos hechos para estar conscientes en el país sobre los sucesos ocurridos? Juan Carlos, muy buen día. Mientras volvemos con Juan Carlos, le doy la bienvenida a Cristian Zurita. ¿Qué representan estos hechos con lo presentado por la Fiscalía, que involucra e incluso se ha escuchado que todavía ni siquiera se ha desmaterializado decenas de celulares con sus materiales? Cristian, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Miguel. Un saludo a Juan Carlos, que ya se unió nuevamente a la señal. Demuestra que la fiscal tiene una capacidad enorme para vincular a nuevos protagonistas con información y data por demás dura luego de lo que significa la revelación de los hechos, que ha podido armar a partir de lo que es la desmaterialización de los dispositivos de quienes están directamente involucrados en estos hechos y en la desmaterialización de los teléfonos de Leandro Norero. Es importantísimo la presencia de nombres como el de Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí. Es importantísimo la presencia del exfiscal Alcíbar, ¿sí? Que era parte de estructuras criminales a todas las voces en Santo Domingo de los Colorados, y por supuesto es por demás trascendente, sí, la vinculación de Jordán, sí, al caso, sí. Yo creo que con este número que ya sobrepasan los 40, tiene una enorme posibilidad de llevarlos a juicio y que se condenen a todas estas personas involucradas en casos de corrupción. Las ramificaciones del caso o de Metástasis, de identificar primero a generales en servicio en su momento activo directamente relacionados a la lucha contra las drogas. Sí, la presencia de un presidente de una corte provincial en la capital de la droga, sí, de un fiscal que efectivamente tenía el control y generaba impunidad en favor de grupos como R7 en Santo Domingo de los Colorados. Y de otros que ya han sido directamente vinculados a partir de la semana de la tercera semana de diciembre, indican las condiciones reales en las cuales se encuentra el Estado, ¿sí? La necesidad de cerrar filas en favor del trabajo que realiza la Fiscalía, ¿sí? Y en la necesidad de entender que el Ecuador atraviesa momentos por demás extremos, críticos en lo que significa su institucionalidad y su real capacidad de luchar contra el crimen organizado. Que esta red, como ha logrado ser descubierta, ojalá podamos tener algo similar con lo que significan los otros grupos de delincuencia organizada, sobre todo el que maneja Fito a través de la justicia.
Bienvenido a Juan Carlos Calderón. Muy ilustrativo el último informe que presentara Plan B respecto de las consecuencias, al menos en la última etapa, de estos 8 vinculados, en donde se detalla ampliamente lo que ya nos decía Cristian Zurita, la actuación del juez Zambrano, nada menos que el presidente de la Corte de Manabí, el fiscal Alcíbar. Es decir, esto refleja lo que el título del caso fue bien puesto, Metástasis. Juan Carlos, buen día. Buenos días, Miguel. Cristian, un triple abrazo para ti y a todos ustedes que nos ven y escuchan. Muy buen día. Efectivamente, lo que hace Plan B es transcribir con punto y coma la segunda parte de la audiencia de formulación de cargos de la fiscal general en contra de esta red, llamámoslo así. Y además nos falta todavía una tercera parte, porque de hecho lo que la fiscal declara ante el juez, cuando presentan las acusaciones y singularizan las acusaciones respecto a estos 8 nuevos vinculados, es precisamente también su propia interpretación y su propia evaluación y relacionamiento de los hechos. Porque, digamos, está subida ya en digital, en línea, está ya el acta de estas de la acusación fiscal, pero no está con las relaciones y correlaciones que hace la fiscal general respecto a estos hechos. Entonces es importante leerlo porque sabe que es largo, evidentemente hay que hacerse un esfuerzo de tiempo y un esfuerzo intelectual para hacerlo. Nos va dando una postura integral, una visión integral de cómo actuaban estos individuos vinculados al otro, a la primera parte. No olvidemos que también publicamos una primera parte, y esta es una segunda parte, y viene una tercera ahora en esta semana, donde se especifica aún más sobre estos vinculados. Claro, cuando singulariza a la fiscal, es decir, da en cada uno de los acusados, a cada uno de los denunciados, se presenta qué papel estaba jugando en la organización y cuáles son los delitos que particularmente se le atribuyen, porque así tiene que ser, según las normas, según el procedimiento. Entonces va señalando cada una de sus actuaciones, y la fiscal empieza por Jordán. No olvidemos que en esta primera parte que nosotros publicamos ahora, en esta semana, solo las relaciones de Jordán Norero y sus vinculaciones se lleva como 40 páginas. Es enorme, es casi un poco menos de la mitad, porque son 96 páginas las que hemos publicado, y se lleva como 40 páginas. Entonces es importante leerlo, es importante porque acá hablan de muchas cosas. En los chats aparece, porque lo que la Fiscalía también ha ido haciendo en su página y en sus cuentas, ha ido poniendo ciertos twitters, ciertos diálogos de ciertos chats, y aparecen de manera casi aislada, no relacionada. Entonces es importante relacionarlos. Y claro, aparece cómo se actuaban en vinculaciones políticas, en las vinculaciones judiciales, en las vinculaciones empresariales, en las vinculaciones de la contratación pública, ¿sí? Y evidentemente ahí se menciona 17 veces, por ejemplo, las siglas RC, que la fiscal aclaró en una primera entrevista que dio a Teleamazonas inmediatamente después de lanzar sus formulaciones, que efectivamente se trataba del expresidente Correa, según ella, ¿no es cierto? Entonces, lo que aquí tenemos es precisamente la obligación nuestra como medio de dejar también un testimonio histórico, porque esto es lo que es, sobre cómo la Fiscalía General ha mostrado esa parte de un país absolutamente corrompido, podrido, penetrado, escarnecido, además humillado por estos grupos, estos sectores, estos redes, que lo que han usado es su influencia política, sobre todo, para manipular la justicia, para construir un ejército de jueces corruptos y funcionarios corruptos, y además con la presencia de abogados, entre comillas, porque a propósito de su libre ejercicio profesional,
¿cierto? Como dice la fiscal, respecto a un abogado llamado Cristian, lo voy a poner en siglas, ¿no? Cristian RM, alias Global Pax, del cual dice la fiscal general, este ciudadano en su calidad de abogado en el libre ejercicio no estaba ejerciendo su profesión. Señor juez, no es más que un planificador y gestor de delitos en contra de la tutela judicial efectiva y la eficiencia de la administración pública. Lo que él realiza no es una defensa técnica, sino fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias, cohecho y hasta instigación para que asesinen o atenten en contra de la vida de quienes estaban investigando. Me refiero a la fiscal que llevaba el caso en el lavado de activos. Lo mismo sucede en las otras vinculaciones, cuando menciona que en los diálogos Jordán-Norero aparecen instigaciones para atentar contra la vida de Fernando Villavicencio, de Cristian Zurita, de Sara Ortiz, por ejemplo. ¿Sí? Y hay otro individuo que recientemente fue recapturado en Panamá, Daniel Salcedo Bonilla, alias Bellito, que era, dice la fiscal, el planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad de Leandro Norero por medio de ofrecimientos de sobornos a operadores de justicia, sistema que ya se había establecido existiendo funcionarios judiciales que respondían a los intereses de Daniel Salcedo para corromper el sistema de justicia. Se refiere a los coprocesados Mayra Coralina, SM, ¿no es cierto? Conocemos quién es, los jueces Richard Gaibor y Ronald Guerrero. Es que, señor juez, dice la fiscal, usted debe tener la claridad de que el señor Daniel Salcedo ya ha sido objeto de varios procesos penales, de los cuales todos han quedado en la impunidad. Ahora sabemos por qué. No por el excelente ejercicio de la defensa, sin ofender a los abogados que lo patrocinan, sino porque están acostumbrados a corromper a los funcionarios judiciales. También llevó él y se jacta de haber obtenido la libertad de 11 privados de la libertad. Esa es básicamente una partecita de lo que menciona la fiscal en estos textos. Juan Carlos, pero en este relato, en esta transcripción, se da cuenta incluso de esta organización en donde está vinculado, por ejemplo, el cabo primero de policía Fernando Andrés, que hacía actividades de vigilancia y operativas a favor de la organización, es decir, estaban comprometidos jueces, fiscales y abogados y policías en toda esta trama de corrupción. Pues toda una estructura. No es un caso aislado. Es toda una estructura, una red de crimen organizado, según la acusación de la fiscal, en la cual intervenían, cada uno cumplía sus tareas. Uno sobornaba, el otro, había el fiscal que daba, como relatas Cristian, era el campanero, digamos, de los operativos de una banda delincuencial. Y a mí me parece que la dimensión de esto tiene que ver con que este es un pedacito, esta es una partecita de lo que efectivamente ocurre, según las muestras, y puede estar ocurriendo en otros casos, en otros sectores de la justicia. Y no se hable solo de crimen organizado, a toda escala, a todo nivel. Lamentablemente, si hay una metástasis en este país, precisamente es en el sector de la justicia, que no se da, al parecer, por enterada de lo que está ocurriendo, en el caso metástasis, de lo que ha sido denunciado. Y también estas vinculaciones empresariales. Ahí, evidentemente, están vinculados personajes que en un momento dado están siendo procesados y han sido procesados y hasta sentenciados por casos de corrupción, la llamada corrupción hospitalaria y otros casos. Es un periodo que tiene que todavía ser investigado, que está siendo investigado. Todo lo que se vendió, por ejemplo, en la pandemia con sobreprecios, etcétera, etcétera. Toda la red, ¿no es cierto?, de corrupción en el sector público a través de los gobiernos autónomos descentralizados o alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, etcétera, etcétera. El general Carrillo mencionaba en una entrevista que le hicimos que cuando entraron a la casa de Leandro Norero encontraron cerca aproximadamente 40 procesos contractuales con 40 municipios del país, de lo que se sabe. O sea, no es un número menor. Se ha estado hablando, y estos chats mencionan, por ejemplo, la situación de Manta, las vinculaciones del asesinado alcalde de Manta con esta red, y que se extiende a varios municipios de otras partes del país. Esto es enorme, es colosal, diría yo, lo calificaría así, en torno a la corrupción
que está vinculada a dinero sucio, a dinero del narcotráfico, a dinero de crimen, de tráfico de armas, de lavado de oro, etcétera, que confluyen, por ejemplo, en sistemas de lavado en la contratación pública. Y ahí están estos personajes, o sea, la fiscal general menciona en algún momento de estos, de su acusación, en la lectura frente al juez nacional, que precisamente hay la oferta de uno de estos imputados, Jordán, para administrar las propiedades de Leandro Noguera. Y ahí están precisamente algunas casas que fueron denunciadas ya por Fernando Villavicencio en su momento, ¿no es cierto? Propiedades, la venta de otras propiedades, una millonarísima propiedad en Salinas, otras en San Borondón, la casa donde ocupaban actores políticos, etcétera. La piscina de Miami, ¿quiénes estaban ahí? Actores políticos. ¿Quién estuvo en esa piscina? Todo esto implica una... Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana. Que fue, así es, una correlación que muchos no quieren ver, o sea, se hacen los locos, dicen, es un tema aislado, no soy yo, pero de hecho es lo que se nos está mostrando en el caso Metástasis. Cristian Zurita, en este relato de lo que la fiscal presentara como segunda parte, y ya vendrán otras, hay una parte que quisiera que comente Cristian. Dice, por ejemplo, muestra de ello es la réplica de una estrategia comunicacional usada por alias Marido, Daddy Yankee, Ravioli, Mauricio y Pili, con anterioridad para manipular y amedrentar a la opinión pública respecto de las acusaciones denunciadas por el ahora fallecido exasambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio, la famosa foto de los tetones que citaba Juan Carlos. Pero ha habido, dice, una estrategia comunicacional, ¿para qué? Bueno, luego de que quedó en evidencia, sí, por problemas internos generados al interior de su propio equipo, de su propio grupo, sí, pues lo que tienen que hacer es defenderse y tratar de mostrar públicamente que se encuentran lejos de los hechos de corrupción relatados en todo el caso, ¿no? No solo corrupción, estamos hablando de narcotráfico y brutales crímenes perpetrados por ellos, de tal manera que les lleva un tiempo pues estructurarse y pensar una estrategia comunicacional que supuestamente se basa en las amenazas judiciales contra la prensa, sea dentro y fuera del Ecuador. Y eso es lo que hasta ahora mantiene en su estrategia de limpieza de su imagen pública Jordán. Jordán lo que ha hecho es iniciar sendos procesos, ¿sí? Desde abril del año pasado hasta la presente, contra todo medio, todo periodista que lo nombre, pues lo amenaza, y a través de todo un sistema de redes, porque ha creado un ecosistema digital a su favor en redes sociales, sobre todo en Twitter, pues es apoyado por una serie de cuentas troll y otras que no lo son, que apoyan su trabajo y pues denostan lo que hacen las instituciones, lo que hacen la prensa y lo que hacen particularmente los periodistas. Prueba de eso fue la rueda de prensa que dio hace pocos días con su abogado Richard Díaz, no sabemos en dónde lo hizo, en la cual combinaba que las pruebas del caso Metástasis las envía a los Estados Unidos para él hacer un peritaje, ¿sí? Las pruebas están al canto, ¿sí? La última transcripción que ahora bien ha realizado de forma contextualizada Plan B muestra con total claridad la presencia y la estrecha unión, ¿sí? Unión que tenía Jordán, ¿sí? Con este otro equipo que directamente todavía no conocemos cómo ha trabajado, pues dentro de lo que significa el crimen organizado y el narcotráfico. De tal manera que a estas alturas, Miguel, Juan Carlos, a mí ya no me quedan dudas de dónde vienen los crímenes brutales, quién los ha perpetrado, con qué grupo de delincuencia organizada ha trabajado y quiénes son sus aliados políticos. O sea, en eso estamos clarísimos. Y bajo esas consideraciones, creo oportuno y pertinente pues seguir generando debate, pero sobre todo a partir de información dura como la que se está generando a partir del caso. Habrá otros temas que directamente con el tiempo se
se irán clarificando, sí, pero eso es parte del trabajo no solo periodístico. Yo creo que aquí tiene que haber una intervención mucho más amplia de todas las fuerzas sociales para apalancar un trabajo que se pone en duda en ciertas circunstancias, pero que yo creo que es al momento indetenible. Cristian, en este relato también se vincula claramente en la relación del crimen organizado y los vínculos con la política. Hay una parte que presenta Plan B de lo que la fiscal exhibiera. Por ejemplo, mañana sale JG, es decir, Jorge Glass, ¿se entiende? Y también esta relación que resulta hoy inocultable. Bueno, al hacer una pequeña línea de relaciones, saltan las cosas. Leandro Norero, bien o mal, estaba relacionado con Daniel Salcedo. Daniel Salcedo tuvo una relación con Dalo Bucarán. Dalo Bucarán tuvo una relación con el juez Ronald Guerrero, ¿sí? Daniel Salcedo tuvo una relación que atravesó al ex juez Bani Molina. Jorge Glass ha estado directamente relacionado tanto con Pedro Moreira, ¿sí? Juez que pidió la libertad también de Junior, y de quien estamos hablando, que es Cristian Romero, ¿sí? Alias, me parece que es el elegante, que además tenía relaciones tanto con Wilman Terán. Ya sabemos quién fue el abogado también de Jorge Glass, fue Harrison Salcedo, directamente relacionado a Rasquiña. Y prácticamente, si es que nos sentamos a establecer dibujo por dibujo los nombres y establecer las relaciones, ahí está la historia, ¿sí? Ahí está la historia. ¿A quién han estado vinculados todos ellos? Sí, algunos grupos políticos, algunos, pero sobre todo, pues a quienes han establecido las líneas de defensa de Jorge Glass. En otras palabras, mire, si es que Jorge Glass en su momento no hubiese sido detenido y condenado, sí, es posible que tal vez estas historias no las hubiésemos conocido, sino que se hubiesen manejado de otra forma. Jorge Glass, como más que una figura personal, como parte de una estructura política, emblema de la Revolución Ciudadana, permite también entender toda esta estructura criminal relacionada al narcotráfico. Juan Carlos Calderón, por ello resulta cuesta arriba el mantener el discurso de perseguidos políticos cuando hay evidencias, pruebas, estos chats que ha desmaterializado la Fiscalía General. Caso Jorge Glass, Wilman Terán. Bueno, de hecho, Jorge Glass es mencionado varias veces en esta acusación de la Fiscalía. Hay una parte incluso que uno de Jordán dice que no, que es como un error que salgan juntos Daniel Salcedo y Jorge Glass, o sea, el mismo día, porque estaban generando un habeas corpus para ellos y también para Leandro Norero en su momento. Eso lo menciona la fiscal, lo detalla, para mostrar cómo actuaban en conjunto. Entonces, claro, es evidente, hay esa vinculación, esa relación. La fiscal también mencionaba el pago de dinero entre $50,000 y $250,000 para otorgar la libertad o conseguir la libertad de Jorge Glass, como parte de un acuerdo, un acuerdo que todavía está por develarse político para la salida de Glass en un momento dado. No olvidemos que cuando sale Jorge Glass con un habeas, en su primera instancia es en el gobierno de Guillermo Lasso, y luego hay una negativa de este gobierno a decir que ellos no tuvieron nada que ver, pero obviamente fue una oscura acción de la SNAI en ese momento la que permitió precisamente esa salida. No olvidemos quién era el ministro de gobierno, el señor Francisco Jiménez. Así es. Jiménez y el general Ramírez, director del sistema penitenciario. Así es, están ahí claramente ya señalados en la historia y qué papel tuvieron cada uno de ellos en esto, porque en su momento había esta ofrecimiento de apoyo político por parte del correísmo. El interlocutor era nada menos que
Ronnie Aliaga, ¿no es cierto? Interlocutor político. Para vergüenza del gobierno de Guillermo Lasso aceptaron eso, o del ministro de gobierno de ese entonces, y al parecer parte de estos acuerdos tenía que ver con la salida de Jorge Glass, que se ejecuta efectivamente con la omisión de las DAI, de la Dirección de Prisiones, que estaba al frente de este general. Entonces, claro, uno va cerrando los círculos y va trazando las líneas de relación y va encontrando explicaciones a ciertos hechos en los cuales primero nos han vendido como actos aislados, como se hicieron los locos, yo no supe, vamos a investigar, etcétera. Y luego Glass es regresado a prisión luego tras del escándalo que se habla. Entonces, fíjense hasta dónde llega este tipo de negociaciones políticas y con qué elementos. Y si a eso le agregamos que se habría pagado $250,000 a administradores de justicia para lograr esta salida, pues estamos claramente pensando que hubo una intervención al más altísimo nivel para que esto se acepte, o por omisión o por acción. Juan Carlos, pero se habla con facilidad en estos relatos, $250,000. ¿Y dónde estarán? No puede complementar el Estado, la UAFE, establecer si son dineros ilegales que circulan para libertades ilegales. Es parte de las investigaciones, efectivamente. Entendamos que este es un camino que inicia. Es decir, lo que ha presentado la fiscal es el inicio de un proceso judicial, ¿no es cierto?, con las pruebas de cada uno de estos personajes, cerca ya de 40 vinculados. Se anuncia que se vinculará más, pero lo que está presentando la fiscal es efectivamente unas acusaciones, son las pruebas, los chats, los teléfonos explotados. Se entiende que todavía están por explotarse o por, investigarse los contenidos de varios otros teléfonos, y esto seguirá saliendo. Pero lo importante es dar el contexto, hacer las relaciones, como dice Cristian, pero además pensar que este camino empieza en el sentido de que ya está en manos de la Corte de Justicia. Y ahí es donde se ve la jugada, porque lo que empieza es un juicio, o debería empezar un juicio, y donde estos personajes aparecerán defendiéndose, o tendrán que aceptar o no su responsabilidad en estos hechos y entrar a colaborar con la justicia. Es una opción, pero de ahí a que podrían pasar cualquier cosa en el Ecuador para evitar esto. No, o sea, cuando la fiscal lanza, y con el subsecuente escándalo de la última quincena de diciembre, la primera parte del caso Metástasis, luego cuando anuncia la segunda parte y hace las siguientes vinculaciones a inicios de enero, claro, el escenario narrativo, el escenario mediático y del noticioso cambia luego del 9 de enero, con la toma de TC y la declaración de conflicto armado interno, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto, y es lo que yo me temía y lo dije en algún momento, se vaya disolviendo, se vaya perdiendo en la opinión pública. Y los que son expertos en manipular la opinión pública puedan ir copando poco a poco este relato. Y yo creo importante que la prensa continúe el tema, no descuide el tema, siga la historia constantemente, no la pierda de vista y vaya dando información al público de lo que está pasando. Eso me parece fundamental en estos procesos, porque sabemos, en las redes sociales una situación de esta naturaleza dura 3 días. Ahora ha durado más por la connotación del caso, pero no a los 15 días o un mes ya se disolvió un poco. Entonces sí me parece que es importante seguir hablando del tema y haciendo las relaciones. Por eso era importante publicar nosotros ahora. Y fíjense que algunos colegas se han confundido y han dicho que son nuevas revelaciones y nuevos. No, es una revelación de la fiscal de inicios de enero. Y va a ser un mes de esto. Entonces, y lo que nos demoramos fue en transcribir, porque evidentemente pasó lo que pasó el 9 de enero y nos dedicamos a otra cosa. Pero ahí lo importante es no soltar el caso, no soltar el tema. Y vamos a seguirlo haciendo nosotros y Cristian y todos los que estamos empeñados en que esto llegue a la verdad y se devele no solo el caso Metástasis, sino, insisto, una serie de otros casos en los que se han presentado similares actuaciones de administración de justicia para favorecer uno y otro grupos de delincuencia, sectores políticos, etcétera, etcétera.
Uno de los temas ahí fundamentales es el asesinato de Fernando Villavicencio, por ejemplo, que no podemos dejar, primero, que se olvide y segundo, que quede en la impunidad. Es un trabajo de nosotros también sacarlo a la luz pública y seguir denunciando los hechos. Vamos a hablar del caso de Fernando Villavicencio también, pero Cristian Zurita, el seguimiento es fundamental. No solo tomar iniciativas, investigar, presentarlos como ustedes lo han hecho con valentía y con sobriedad. El caso de seguimiento, porque este momento ya hay acciones que pretenden, por ejemplo, sacar al juez Felipe Córdoba que emprendiera esto con estas apelaciones a la detención del caso de Vilma Terán. Hay que estar pendientes de estas acciones a fin de que no se obstruya precisamente el avance de este caso Metástasis. Lo que judicialmente va a existir por parte de la defensa de todos los involucrados es un ataque a la fuente de la información, que es el origen de los chats. Y la pregunta será la misma que hace Jordán, o sea, ¿en dónde y cómo es que sacaron y extrajeron toda esta información? De cuántos teléfonos y de qué teléfonos, de quién tenían para poder acceder a esa información. Creo que por allí irá pues como el centro de atención y de ataque de todos quienes están directamente relacionados, pero yo creo que Fiscalía, desde el punto de vista técnico, tiene las suficientes fortalezas para dar explicaciones y sobrellevar estos temas con bastante fuerza y claridad. Ahora, sí, frente a lo que significa ya enfrentar el proceso y los abogados, la Fiscalía General tal vez tenga la mayor experiencia porque tiene importantes triunfos a su favor. Ha peleado con los abogados más poderosos de este país y los ha derrotado. Estos abogados no es que los subestimemos, pero están directamente relacionados a lo que es el crimen organizado. Están a un nivel social mucho más bajo, no así desde el punto de vista del poder económico y del poder violento. Es decir, quienes están directamente detrás de la representación de todos estos grupos, hay que considerar que también son parte de un grupo por demás grande y una red poderosa de defensa de quienes intentan buscar la impunidad, ¿sí? Así que, veo en el futuro un enfrentamiento muy fuerte. Creo que no habrá más implicaciones y nuevos detalles con respecto a más vinculaciones con los que tiene. Ya es extremadamente grande, ¿sí? Tiene a un exdirector de antinarcóticos, tiene al expresidente de la Corte Nacional, del Consejo Nacional de la Judicatura, tiene a un expresidente de Corte Provincial, a una serie de jueces, abogados, amanuenses, ¿sí? Agentes de tránsito, secretarios de juzgado, ¿sí? Que identifican y singularizan estos hechos que pues explican una estructura más grande. Así que lo que se viene no es fácil y creo que es deber de la prensa darlo o brindar información de forma más pedagógica y explicada. Y aspiramos que los temas urgentes a los cuales directamente estamos abocados todos los ecuatorianos, también la prensa, no sean, no descuiden lo que es importante. Es decir, todo aquello que estamos en este momento observando, todo aquello que ha generado la destrucción de buena parte de lo que es la institucionalidad, sobre todo de la justicia, ¿sí? Y que podamos tener buena parte de los ecuatorianos una información por demás clara y pedagógica de lo que se ha hecho hasta el momento por parte de la Fiscalía General del Estado. Cristian, y el caso del asesinato execrable de Fernando Villavicencio el 9 de agosto, cuya audiencia está prevista para el 6 de febrero próximo, y lo que se denomina el periplo del teléfono de Fernando, ¿en qué ha quedado?
Bueno, aspiramos que no exista más dilaciones en la audiencia que se ha pospuesto ya pues desde el mes de septiembre, ¿sí? Desde fines de septiembre hemos visto la- cómo es que se ha trazado esta audiencia y aspiramos que la jueza del caso no vuelva a cometer eh, un hecho semejante o similar. Lo que tiene que suceder es darse y pues contar la relación de los hechos en lo que significa cómo es que se planificó y cómo es que se procedió al crimen de Fernando Villavicencio desde el ámbito material. Esto abre puertas por demás importantes para seguir la investigación desde el ámbito intelectual, que el caso Metástasis nos da todos los caminos para llegar a los autores intelectuales. ¿Sí? Hay que revisar los chats, hay que revisar Plan B, todo lo que se ha dicho, y ahí están los nombres de los autores intelectuales. ¿Quiénes son sus vasos comunicantes? Pues hay que seguir investigando, hay que seguir confrontando, ¿sí? Y enfrentándolos, ¿sí? Porque todos ellos directamente están peleando casos en la justicia, ¿sí? Tratando supuestamente de limpiar sus nombres. Y a todos ellos, pues, hay que enfrentarlos. No queda otro camino, ¿sí? Eso es lo que, corresponde. Pese a las condiciones, a las circunstancias, han sido ya, pues, las lámparas están sobre ellos y aspiramos que al menos esos hechos impida que puedan cometer actos violentos en contra quienes estamos tratando de buscar la verdad. Y ha sido debidamente esclarecido, Cristian, el tema de el celular de Fernando que fue a Estados Unidos y volvió a la fiscalía. Es un tema que ya se lo había señalado hace algunos meses ya. Fue la propia fiscal quien dijo que ya tenía en su poder una copia de la información existente de ese dispositivo, ¿sí? Y eso sucedió porque pues la información de ese dispositivo fue entregado al FBI y a su vez a la Fiscalía para que exista básicamente por parte de quienes son los interesados y cercanos y relacionados a Fernando Villavicencio una doble seguridad, ¿sí? De que esa información pues en el futuro no pueda ser filtrada, ¿sí? Ni utilizada políticamente, sea por contrarios o sea por personas que tienen intereses de favorecerse, obtener información que bien o mal pudo haber tenido Villavicencio en su teléfono, porque allí lo tenía todo, y que pues básicamente se precautele bajo toda consideración la información allí existente. Juan Carlos Calderón, el caso de Fernando Villavicencio, incluso el tema del celular, por favor. Sí, efectivamente, y si ya está en manos de las autoridades pertinentes, yo ya establecer las relaciones que se pueden dar. Claro, ahí sonaba muy extraño el interés hasta hoy, ¿no es cierto?, de todos estos sectores que han insistido incluso en tono de mofa respecto al celular de Fernando. Y eso no va a cambiar la cosa. Tengan la seguridad de que van a ser descubiertos sus asesinos. De una manera u otra, sus autores intelectuales de este asesinato van a ser descubiertos. Por la Fiscalía, por las autoridades o por nosotros mismos. Eso no lo duden. Eso, y van a ser expuestos al país y ojalá a la justicia en su momento dado. Y hay presunciones, Juan Carlos, de esa vinculación inocultable entre el narcotráfico, el crimen organizado y sectores políticos que están plenamente identificados. Efectivamente, se lo acaba de decir Cristian, o sea, ahí, si ustedes leen con atención todas las transcripciones que hemos hecho de la teoría del caso de la fiscal general, las imputaciones individuales y sus relacionamientos, está clarísimo por dónde van a salir las pistas del asesinato de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo lo ejecutaron? Eso está por conocerse, digamos, cómo se llegó a tomar esa decisión y cuáles son las motivaciones particularísimas de esa decisión de convertir a asesinar a un candidato presidencial y sobre todo periodista que había constantemente denunciado, ¿no es cierto?, a esta red que acaba de ser por la Fiscalía develada, aunque ya
Fernando lo había hecho y Cristian en su momento, y esto apunta claramente a quienes estuvieron detrás, porque lo están diciendo, además, están ahí en los chats señalándolo claramente. O sea, saquemos de lado a este señor es una bomba, hay que eliminarlo, hay que sacarlo del medio, etcétera, etcétera, y no solo a Fernando, a Cristian, insistía a Sara, a otro periodista que mandaron a asesinar, entre comillas, por equivocación, en Manabí, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay toda una banda criminal, además, que no solo roba al sector público, no solo trafica, no solo lava dinero, sino que además asesina. Entonces, ese punto tiene que estar claro para todos nosotros en el riesgo que implica, pero además el país tiene que no dejarse someter a estos criminales. Entonces, me parece que dejarse someter, un Estado dejarse rodear por estos criminales, y desafortunadamente los pactos que haga el gobierno, el presidente de la República, con estos criminales y sus voceros mediáticos, o sea, es lo que nosotros debemos denunciar constantemente. Juan Carlos, eso explica por qué la persistencia del juicio político y tratar de sacar a la fiscal general, el juicio político de ese sector en la Asamblea Nacional. Es evidente que sí, o sea, es decir, esto es la punta del iceberg. El caso Metástasis es la punta del iceberg de toda una trama, ¿no es cierto?, corrupta, criminal, en el Estado y las instituciones del ecuatoriano y sus instituciones y sus actores políticos. Las vinculaciones son muy altas. Las vinculaciones tienen que ver con caudillos de la política. Las vinculaciones tienen que ver con hoy actores de la política en la propia Asamblea Nacional. Están ahí. Eso no ha cambiado. No han cambiado todos estos elementos incrustados en estructuras en la Administración de Justicia. Están ahí, actuando en este momento, supongo que un poco solapados, pero están ahí, continúan ahí y van a continuar ahí operando en beneficio de sus actividades criminales. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Todas estas intenciones de armar el juicio político, evidentemente el correísmo está claro hacia dónde va y por qué, ¿no es cierto? No solo para lograr impunidad a sus líderes, sino impunidad para todo lo que se está denunciando. Pero veamos cuál es la postura de los socialcristianos, ¿no? Sus aliados, no solo en la política, sino también en estas otras cosas. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cómo actúan las otras fuerzas políticas al respecto y por qué lo están haciendo, y constantemente denunciarlo. No se trata de apoyar o no la acción individual de una fiscal general. Se trata de que por lo menos en este país, en este momento y en algún momento, se respalde el trabajo serio de las instituciones. O sea, un país sin instituciones lo que hace es poner en los hombros de una persona, ¿no es cierto?, una acción efectiva. Pues no, yo creo que es toda una institución. El asesinato, no olvidemos el asesinato del fiscal del Guayas, no olvidemos la respuesta que se dio de parte de estos grupos asesinando al fiscal del Guayas en plena declaración de guerra armada interna o conflicto armado interno, con la mayor impunidad, con la mayor facilidad. Entonces, todo esto nos tiene que tener muy alertas, creo, Miguel y Cristian. Concluimos, Cristian, esto explica por qué estos sectores políticos en la Asamblea quieren llevar a rajatabla el juicio político a la fiscal general por este tema que rebasa efectivamente, como dice Juan Carlos, a una sola persona, sino tratar de sacar de las investigaciones a la fiscal general en condiciones complejas y difíciles. Resultó ridículo que aprueben con 74 votos un respaldo a la tarea que busca la fiscal y los mismos actores están impulsando el juicio político a la fiscal general. Cristian. Bueno, Miguel, no olvide que dentro de las amenazas y la propia denuncia que el propio Villavicencio hizo en contra por planes por acabar con su vida en abril del año pasado, está a alguien directamente vinculado a los socialcristianos, que es Pablo Muentes. Y Pablo Muentes ahora está trabajando directamente con el presidente de la Asamblea Nacional y se toma fotos afuera del palacio, ¿sí?, a pocos metros del presidente de la República. Así que tienen intereses que cubrirse dentro de lo que significa estas investigaciones.
La pregunta es ¿por qué y para qué? El tema es que siempre hemos visto claro que existe un camino conjunto entre lo que ha sido la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Y no simplemente revisemos las relaciones que tiene Javier Jordán, ¿sí?, en la ciudad de Guayaquil, tanto con el un grupo como con el otro. Así que dentro de lo que significa este caso, a la luz de Metástasis, a la luz de los crímenes brutales en contra de jueces, en contra de fiscales, en contra de periodistas, en contra de candidatos, pues no cabe duda, sí, que existen vasos comunicantes que tienen que investigarse y que algunos efectivamente no están interesados en que esto se dé a conocer. Y por eso el temor de la fiscal general y por eso el intento efectivo de que es un blanco del crimen organizado y un blanco de la narcopolítica ecuatoriana. Bien, muchas gracias, como siempre, muy ilustrativos, nos esclarecen todo esto que se difunde, en este caso desde Plan B y las investigaciones de Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. Juan Carlos y Cristian, muy amables, un gusto. Un buen día, gracias. Muchas gracias, Miguel, Juan Carlos. Un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos. Invitados los juristas doctor Paulo Caña y el doctor Pablo Encalada para hablar sobre lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia, la elección de presidente o presidenta y también el Consejo de la Judicatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.